Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ¿Cómo estáis? Espero que estéis, inshallah, todos muy bien. Espero que estéis siguiendo las recomendaciones de los profesionales, de todos los profesionales, porque esas indicaciones nos mantienen a todos a salvo y mantienen a la población sana, inshallah, y evita que ese virus tan feo siga expandiéndose. Inshallah, como prometimos, íbamos a hablar sobre las pequeñas verdades y desmentir esos innumerables bulos que estamos leyendo, que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Porque esos bulos, al fin y al cabo, lo que hacen es generar confusión y crear caos y miedo a toda la población, inshallah. ¿Qué voy a hablar yo del coronavirus que no hayáis escuchado ya todos vosotros? Porque gran parte del espacio en los informativos se dedican a mantener actualizada la información y el avance del COVID-19. Pero nosotros queríamos ir un poquito más allá, explicar de una manera un poquito más sencilla, más cercana, de lo que es el COVID-19. Y para eso vamos a contar con la colaboración de Dana, que es estudiante de medicina y que nos va a explicar de la mejor manera posible qué es este virus y cómo nos tenemos que enfrentar a este virus. Así que Dana, inshallah, ¿nos podría explicar qué es el COVID-19? Muchas gracias, Ismael, por esa introducción tan maravillosa al tema del que vamos a hablar hoy. Y bueno, como buena pregunta que me has hecho, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el coronavirus, que así en general el coronavirus es una familia de virus que suele producir sintomatología respiratoria, yendo desde un simple resfriado hasta cosas más graves como insuficiencias respiratorias o síndrome de distrés respiratorio agudo, etc. Entonces, hablando así un poquito de lo que nos concierne ahora, que es en concreto esta cepa nueva mutada, que es el SARS-CoV-2, que es la que produce el COVID-19, que es el nombre que le han puesto a la enfermedad que se produce por esta cepa nueva. Y entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la sintomatología en general que se produce por este virus. Podemos tener dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, fatiga, tos seca y dificultad respiratoria, que si sigue avanzando la enfermedad puede producirse insuficiencia respiratoria. Entonces, es importante también recalcar que no todos los pacientes que contraen el virus van a tener sintomatología, es decir, muchos pacientes van a ser asintomáticos. Así de primeras no vamos a saber que tienen el virus porque les ves y piensas que no tienen nada, pero tienen el virus y pueden contagiarlo. Entonces eso es algo muy importante tener cuidado de ello, que no todos los pacientes van a desarrollar la sintomatología. También es importante decir que el 80% de los pacientes que contraen el virus tienen sintomatología leve o, lo que he dicho antes, que directamente no tienen síntomas. Entonces no tiene que cundir el pánico y no tenemos que pensar que todos vamos a morir por tener el coronavirus, porque no es así. Y bueno, después de esto, quería preguntar yo a Ismael una cosa. ¿Es alarmismo o es realidad lo que está pasando? ¿Estamos cayendo en un pánico del que no podemos salir o hay salida de esto? ¿Debemos caer en alarmismos o esto que estamos viviendo es una completa realidad? ¿Dónde debo posicionarme? Sería la pregunta, una de las preguntas del millón. Y es que me he dado cuenta de una cosa, es que la gran parte de la población siente verdadero terror con la idea de que el COVID-19 siga expandiéndose de forma incontrolable. Os recuerdo que el COVID-19 ya ha infectado 154 países y si no se toman las medidas oportunas seguirá infectando a muchísimos más. Otro concepto que no entiende algunas personas, espero y deseo inshallah que cada vez sea menos esa desinformación que tienen, es el concepto de yo me quedo en casa, o protéjase o proteja a los demás. Un concepto que desde mi punto de vista es relativamente sencillo y que solo aboga
por una conciencia social y por una prudencia para evitar de que ese virus siga expandiendo y siga contagiando a más personas. Otro concepto que me gustaría trasladaros y trasladarte a ti, Dana, es el concepto de la R sub 0. La R sub 0 es un concepto que yo no he leído en la gran mayoría de los periódicos digitales, craso error. No lo he leído en la mayoría de los artículos científicos, craso error, y tampoco lo he escuchado en la mayoría de los medios de comunicación. Es un concepto que aboga, por así decirlo, o que explica de forma resumida la capacidad que tiene un patógeno de infectar, o lo que es lo mismo, a cuántas personas es capaz de infectar por media. Es un concepto que creo que todo el mundo debería manejar, es un concepto que todo el mundo debería saber, porque la OMS lo ha fijado al COVID-19 en una R sub 0 en torno a 2,68. Os pondré una imagen que hemos elaborado que según criterio de la OMS fija el COVID-19, como he dicho, al 2,68 y lo compara con otras R sub 0 de otras enfermedades. Eso deja al COVID-19 en un tema de por sí algo preocupante y merecedor de la máxima atención sanitaria. Es una enfermedad que, como bien sabemos, aunque en el 80% de los casos produzca síntomas leves, el otro 20% restante, debido a otras dolencias crónicas, pues puede esa enfermedad conducir a enfermedades respiratorias severas e incluso a la muerte. Eso provoca una alta tasa de hospitalización y sobre todo que esos pacientes en riesgo tengan que ser ingresados en cuidados intensivos. Eso deja al COVID-19 en una pandemia, en un virus caro, muy caro para la sociedad y por tanto susceptible de colapsar sistemas sanitarios enteros. Así que mi pregunta dirigida a ti, Dana, sería ¿cómo frenamos el avance de este virus? Bueno, muy buena pregunta, Ismael. ¿Cómo detenemos esto? ¿Cómo frenamos la curva de casos de coronavirus? Creo que a estas alturas ya todo el mundo lo ha oído por algún lado y yo creo que hay que recalcarlo porque hay gente que claramente no se ha enterado del tema, porque hay gente que sigue saliendo de paseo y a tomarse una cañita porque hace buen tiempo, etcétera. Pero es muy importante quedarse en casa. ¿Por qué? No lo decimos porque queremos que os quedéis en casa amargándoos la vida, no. Lo que pasa es que, como estábamos hablando antes de los casos asintomáticos en concreto, es muy probable que tú, que no sabes que tienes el virus, y salgas a ver a tus abuelos o a los vecinos, etcétera, se lo contagies sin saberlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aumentar el número de casos, que si nos hubiésemos quedado en casa no pasaría. Otra cosa muy importante, higiene, lavarse mucho las manos, es muy importante. Evitar los contactos en general con pacientes que ya están enfermos o personas que son de alto riesgo. Por ejemplo, las personas mayores o las personas que tienen enfermedades asociadas o tienen factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión o la diabetes, que son mucho más propensos a infectarse por el coronavirus. Esas personas hay que protegerlas. Lo de quedarse en casa es para proteger a esas personas también, porque si tú no entras en contacto con esas personas, hay mucha menos probabilidad de que se pongan enfermas. Y entonces hablamos de una cosa muy importante, que el sistema se está saturando y si aumenta mucho el número de casos, no va a haber camas suficientes para todos los casos que hay y por eso tenemos que parar y pensar en los demás antes que nosotros mismos. Ya saldremos de fiesta después o a ver a los amigos en cuanto haya mejorado la cosa, pero de momento tenemos que pensar en los demás, en los que lo necesitan, en los que están enfermos o en los que se pueden poner enfermos y tenemos que quedarnos en casa. Gracias, Dana, gracias por esa aclaración, gracias por ese gran aporte que nos has hecho a la hora de elaborar este pequeño vídeo. No nos queremos despedir sin antes dar unos pequeños tips, unos pequeños consejos. Y son los siguientes. Queda en nuestra mano, en nuestro criterio, sobre todo en nuestras competencias, eliminar esos pequeños bulos que estamos recibiendo de las redes sociales o de los medios de comunicación. Porque aunque sea cierto de que debemos actualizarnos
en el seguimiento de esta pandemia global que afecta a todo el mundo, estas pequeñas mentiras pueden afectar a muchas personas y causarle confusión, y sobre todo imposibilitar el buen hacer de nuestros profesionales sanitarios. Sin ir más lejos, hace unas horas el ministro de Sanidad francés ha desaconsejado el uso de los AINES. Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos, como el ketoprofeno, el ibuprofeno, etc. Según su criterio, según su información, esos AINES perjudicarían el estado de salud del paciente que esté infectado por coronavirus. Y eso es completamente falso. No hay ninguna información respaldada por estudios científicos que digan que los AINES afectan o perjudican la salud del paciente que esté infectado por COVID-19. Es cierto que hay algunos AINES que sí afectan, pero en determinadas enfermedades. No se puede trasladar al COVID-19 porque es un virus relativamente nuevo y sobre todo diferente. Y esa información después se traslada a España y mucha gente se lo cree. Entonces no debemos creer en todo lo que nos cuentan y hay que sobre todo buscar y ser veraces a la hora de corroborar esa información. Otro tipo de mentiras que me he encontrado mucho por internet es el tiempo de vida medio que tiene el patógeno COVID-19 en diversas superficies, ya sea plástico, acero inoxidable, madera, tela, etcétera. 3 horas, 6 horas, 12 horas, 9 días, da igual el tiempo que nos hayan dicho, no hay estudios que lo corroboren, y si hay estudios son para otras enfermedades y han extrapolado ese tiempo de vida media que tiene el patógeno para el COVID-19, cosa que es una completa equivocación. No se puede trasladar si no hay ningún estudio científico que lo corrobore. Sobre todo quiero deciros de que no debéis seguir esas recetas que he encontrado yo en Chef Google y sobre todo en YouTube sobre las soluciones hidroalcohólicas caseras. Esos pequeños ángeles de la guarda o esos pequeños complementos que se utilizan en nuestro lavado común de agua y jabón y que lo podemos comprar en cualquier farmacia habitual. Esas recetas caseras, esas recetas mágicas, para alguien que se ha formado en ciencias químicas, solo tiene una palabra: potingue. ¿Y por qué potingue? Porque en nuestras casas, la mayoría de las casas no tienen utensilios que midan con precisión volúmenes o masas. Por lo tanto, como son dos conceptos clave en química a la hora de elaborar productos que sean puros y sobre todo aptos para el consumo humano, la elaboración de esa receta casera solo haría perder recursos y tiempo y podría afectar sin querer a nuestro ser querido, a nosotros mismos, reacciones alérgicas innecesarias o dermatitis. ¿Qué más consejos podríamos daros? Seguir las recomendaciones de nuestros profesionales sanitarios, nuestro 1,5 metros de distancia, nuestro 1,5 metros de seguridad. A la hora de toser, pues nos tapamos, a la hora de toser o estornudar nos tapamos y evitamos contagiar o infectarnos y hacer que este virus siga expandiéndose. Ahora sí, quiero despedirme de todos vosotros dando esta pequeña conclusión, y es que no desaprovechéis nunca cualquier momento para hacer el bien, y eso es una máxima del buen juicio social y de la buena convivencia. Que Allah os bendiga, que Allah os otorgue muchísima sabor, muchísima paciencia para estos días que no se nos presentan, y aprovechar para estar con vuestra familia y sobre todo hacer caso a las recomendaciones de nuestros profesionales. Que Allah os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.